más para aprender cómo funciona el banco, no fue tanto desde el punto de vista cómo lo vamos a utilizar en el proyecto. Para utilizarlo en el proyecto nosotros necesitamos tener, en este caso, por ejemplo, cuáles van a ser los activos, ¿no? Activos previos, capital de trabajo, los activos que vamos a utilizar en la preoperación, ¿no? En la preoperatividad del proyecto para llevarlo a cabo. Eso es lo que vamos a tratar de conversar ahora, ¿de acuerdo? Me permite un segundo más. Ok, entonces eso es lo que vamos a tratar de conversar hoy para ir avanzando un poco, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde estamos acá? Yo ya estaba acá, un poquito lo que vamos a conversar. Miren, nosotros veíamos que, como les decía, en un proyecto tenemos las inversiones previas, ¿no? O el presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles, ¿no? Dijimos que un activo fijo también puede ser los activos tangibles, que muchas veces lo conocen. ¿Por qué llamamos nosotros activo tangible? Por lo que se puede tocar, ¿no? Es decir, es algo que ustedes pueden tocar. Fíjense, necesario para realizar las operaciones bueno, acá de la empresa, pero tranquilamente podría ser de un proyecto, como en este caso de ustedes, con la excepción del capital de trabajo, que también eso lo vamos a conversar. Vieron ustedes que nosotros necesitamos un capital de trabajo por un X tiempo por el proyecto. A continuación se presenta la información necesaria para realizar el presupuesto de la inversión. Entonces acá tenemos los activos fijos tangibles, lo que ustedes pueden tocar, por ejemplo, lo que podemos tocar, lo que podemos manipular ahí, ¿no? Ok, a ver, vamos a borrar esto y bajamos aquí un poquito. Aquí estoy trabajando con un PDF para que ustedes lo puedan ver. Vean, voy a ver si lo puedo poner bien, el cuadrito completo. Ok, entró bien. Miren, nosotros acá tendríamos entonces los activos fijos tangibles. Uno de los primeros cuadros que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, bien, los activos fijos están constituidos por todos los bienes permanentes y derechos que la empresa utiliza en el desarrollo de sus actividades. Dentro de los activos fijos se encuentran los activos fijos tangibles, los que a su vez pueden ser depreciables, no depreciables y agotables. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta parte de acá de depreciable, no significa que es del verbo despreciar, sino esto viene más que todo a ser la parte esta de, que permítanme que voy a volver un poquito por atrás, de que todos los activos, no todos, perdón, ahí se me pasó, pero casi todos pierden su valor. Eso se llama la depreciación. Aquí le voy a mostrar un cuadro para que ustedes tengan una idea cómo es el tema de la depreciación, que eso va a depender mucho del tipo de activo que ustedes tengan, ¿no? Entonces, permítanme que esto cierre, compartimos acá y aquí. No sé si ustedes están observando, miren, estos son todos los activos según nuestra normativa boliviana, aunque no va a variar mucho con otros países, pero vean, nosotros acá tenemos acá los bienes, por ejemplo, edificios, no sé si ustedes logran observar ahí, lo vamos a hacer más grande. Mira. Si ustedes, por ejemplo, van a adquirir un edificio o van con una casa, una construcción o algo, vean que ese edificio tiene una vida útil en años de 40 años y se deprecia 2.5 anual. ¿Cómo sacamos esto, por ejemplo, del 2.5? Fíjense. Sabemos que, por ejemplo, nosotros el 100%
¿no? Esto está en coeficiente 100%, entonces nosotros tendríamos que decir 100, por ejemplo, y acá 40 años, perdón, 40 años, y de ahí es que sale lo que se deprecia, por ejemplo, una casa o un edificio. Es decir, y ahí si yo lo divido, miren, 2.5, ¿no? Es decir, anualmente la casa o el edificio nos está diciendo que nosotros tenemos que ahorrar el 2.5% del valor de la casa. ¿Me entiendes? Es como que si ustedes quieren verlo, pierde su valor. Entonces, por ejemplo, es lógico que ustedes para su proyecto no van a utilizar una casa, lo que ustedes van a utilizar son los muebles y enseres de oficina. Fíjense que los muebles y enseres de oficina tienen una vida útil de 10 años. Eso significa que su coeficiente de porcentaje de lo que va a ir perdiendo el valor, por ejemplo, viene a ser el 10%. ¿Qué significa esto? Si ustedes compran, por ejemplo, vamos a hacerlo así, si ustedes compran, miren, un escritorio y el escritorio le cuesta 1.000 bolivianos, entonces sabemos nosotros que estos 1.000 bolivianos se va a despreciar en 10 años. Entonces es como que yo tenga acá el año 1, el año 2, por ejemplo, y esto de acá vaya como que disminuyendo. Bueno, vamos a tener que hacerlo hasta 10, ¿no? Permítanme acá. Ahora lo acomodo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, nosotros sabemos que los muebles tienen una vida útil desde el punto de vista contable, porque lo que estamos viendo acá es contable, en 10 años. Entonces significa que cada año va a perder el 10%. Eso significa, miren, que yo tendría que multiplicar este valor de acá por el 10% y esto es lo que nosotros vamos a tener en la depreciación. Ahí ustedes tienen. Entonces, significa que, y perdón, acá cometí un error. Ahora sí, miren, anualmente va disminuyendo su valor, si quieren verlo ustedes, de 100 bolivianos. Cosa que llega, por ejemplo, al año 11, ya este mueble, no sé, ustedes compraron, por ejemplo, un mueble, un escritorio. Entonces, un escritorio, fíjense que es un mueble, muebles y enseres, ¿no? Muebles y enseres. Ahí está, ¿no? Muebles y enseres. Entonces, ¿cuánto es su vida útil? Por ejemplo, 10 años. Su coeficiente de porcentaje es 10% anual, por eso es que dice esta partecita de acá. Entonces, nosotros tendríamos que ver y agrupar todo. Lo mismo, miren, acá están, por ejemplo, los equipos de computación, tendría que estar por acá. Es otro que ustedes van a utilizar, por ejemplo, donde está equipo de computación, porque acá tengo, miren, maquinaria en general, equipos, instalaciones, por ejemplo, barco, vehículos, miren, por ejemplo, 5 años, aviones, maquinarias agrícolas, animales de trabajo, fíjense que hasta animales de trabajo se deprecian, ¿no? Entonces, herramientas en general, aquí está equipo de computación. Los equipos de computación son 4 años. Entonces, eso es lo que ustedes, la palabrita esta de depreciación que ustedes tienen acá, por ejemplo, en el PDF que yo les mostraba, a eso se refiere. Ya hay una tabla, es decir, esa tabla nosotros no la inventamos, eso ya está definido. Yo la voy a subir a Classroom para cuando trabajemos con eso, ustedes lo tengan. De lógico que nosotros no vamos a entrar a un debate fuerte desde el punto de vista contable. Nosotros vamos a sacar lo suficiente de ahí, ¿no? Entonces, los activos fijos depreciables son aquellos activos que pierden su valor por su uso o obsolescencia, destrucción total o parcial. ¿De acuerdo? Lo único que no se deprecia, si ustedes pudieron observar en este cuadro de acá, por ejemplo, lo único que no hay depreciación, por ejemplo, fíjense que si ustedes revisan aquí todo este cuadrito, por ejemplo, ¿de acuerdo? Solo esa parte de acá, por ejemplo, toda esta parte de acá, no se deprecian el terreno. Es como que se podría decir, no pierde su valor ni en este caso un terreno. Normalmente por eso es que dice que la mejor inversión que uno puede hacer como cuando está iniciando en la parte económica es adquirir terreno porque es lo único que no pierde su valor. Por eso dice que invertir en sus primeros activos en vehículos no es una inversión correcta. Por eso es que ustedes van a escuchar mucho decir, invertir en vehículos, por ejemplo, no es
una inversión correcta para una persona que está iniciando, joven como ustedes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes compran un vehículo y su año de vida útil desde el punto de vista contable son 5. Y cada año, fíjense que pierde su valor en un 20%. En cambio, si ustedes compran un terreno, no se deprecia el terreno, sino no va a perder su valor. Entonces, más bien, uno siempre tiene a ganar. Entonces, por eso es que dice, no te compres un vehículo, porque desde el momento que compré ya empieza a perder su valor. Bien, entonces vimos ahí el concepto de los activos fijos tangibles, en qué consiste, y ahora miren, enseguida, en la tabla 17 se detallan los activos fijos para el proyecto. Fíjense que acá tengo los activos fijos. Necesitamos un computador, unidades, cantidad, la cantidad, el precio unitario acá sería, y ahí tenemos la inversión total en dólar, en boliviano, en peso, en euro, dependiendo de la moneda en que ustedes quieran trabajar. Tenemos impresora, tenemos FAB, teléfono y línea, mobiliarios y cliente, mobiliarios oficina. Fíjense que acá nosotros, si tenemos que agrupar, por ejemplo, esto de acá, si nosotros tendríamos que agrupar, aquí tenemos dos tipos de activos fijos, los que son equipos de computadora, que serían estos de acá, y los que son muebles y enseres, ¿no? Que son estos dos de acá. Y eso luego tendría que estar para el tema de la depreciación. Fíjense que es solo eso lo que nosotros necesitaríamos, es decir, solo ese cuadrito. No sé si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre este primer cuadro, que casi todos lo van a tener, uno más, uno menos. Hoy en día ya el tema del FAC, por ejemplo, como que ya no entra, ¿sí o no? Porque todas las impresoras al menos ya tienen su FAP, ¿no? Pero bueno, ahí, si ustedes quieren poner, por ejemplo, teléfonos y línea, por ejemplo, también se podría ver, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre este primer cuadrito que estamos conversando con ustedes, por ejemplo, acá. Lisa, buenos ¿Sí? días. Disculpen un ratingo, Lisa, los perros. Bien, si tienen a tu perro de Gila, ¿no? Ya. En el sentido de los mobiliarios clientes, ¿ahí qué entraría, Lisa? Acá, por ejemplo, como este proyecto se trata de algo turístico, mobiliario cliente acá se colocó, por ejemplo, pero es lo mismo, es decir, es estos que colocan cuando uno llega a una oficina y está ahí afuera, digamos, ¿no? Las bancas, los sofás, digamos. Pero no es necesario que se lo divida así, basta que ustedes pongan muebles de oficina, por ejemplo, y ahí ya pongan ustedes de cuántos y todo eso. ¿Me entienden, no? O sea, Lisa, Mesa, muebles y enseres sería. claro, muebles y enseres o... Claro, aquí en este cuadro no sería necesario que ustedes todavía pongan muebles y enseres, como dice Daniela, sino directamente, por ejemplo, un escritorio, si ustedes van a utilizar un escritorio, ¿no? 2 escritorios, 3 escritorios, sillas, por ejemplo, de madera o silla, por ejemplo, giratoria. Ya más adelante van a ver que ya nosotros lo agrupamos, digamos. Muebles y enseres, ahí van a entrar todos. Por ejemplo, acá no tiene mesa, ¿no vean? Mesa de reunión, por Entonces no es ejemplo. necesario que ocupemos como plan de cuenta, Lisa, Claro, como exacto. están, digamos, estipulados en un plan de cuenta contable. No, exacto. Esa sería la palabra, Daniela. Es decir, no sería tanto que todavía utilicemos las cuentas, digamos, ¿no? Si no, ustedes ahí en su lista, bueno, a ver, se sienta, por ejemplo, el equipo de Daniela, a ver, para que funcione nuestro boliche, perdón, no boliche, sino la oficina, bien, no importa dónde vaya a ser, por ahí van a pedir permiso por un X tiempo en una fundación, como ellos decían, por ejemplo, o puede ser que tal vez no tampoco inviertan nada en activo fijo, entonces tampoco es un punto. Ahora, si ustedes van a invertir algo, por ejemplo, vamos a decir, bueno, el proyecto va a estar para la ejecución, para que funcione todo eso, necesitamos una computadora, una impresora, celulares, porque ya teléfonos como que nadie, casi las empresas ya no están. Entonces ahí tendríamos los 3 activos fijos y aparte de eso necesitamos una mesa de reuniones, necesitamos 2 escritorios, necesitamos esto, necesitamos todo otro. Entonces hacen su lideradito, unidades, la cantidad, los precios, estos precios son aproximados, les decía, no son precios todavía reales.
Lo ideal sería que pongan los precios más cerca a lo que ustedes tienen en el mercado, digamos, ¿no? Y ahí ustedes suman y ahí tenemos el subtotal en el tema de activo fijo. ¿De acuerdo? Es solamente para que ya ustedes vayan armando estos cuadritos. Si ya lo tenemos armado, van a ver que es sencillo hacer la proyección. ¿De acuerdo? Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta ustedes para seguir. Creo que no. Perfecto. Entonces vean, aquí vienen los activos intangibles, que es el mismo grupo del anterior. Los activos intangibles son aquellos bienes de propiedad de la empresa necesaria para su funcionamiento que incluyen como patente, marca, diseño comercial, nombres comerciales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, gasto de preoperación y puesta en marcha. A continuación se presenta la tabla 18 de activos intangibles para el proyecto. Puede ser que en su activos intangibles, por ejemplo, de ustedes, sus activos intangibles de ustedes, por ejemplo, no tengan. Pero he visto, por ejemplo, en el caso de Daniela, en el grupo de Daniela, ellos van a hacer un inventario, es decir, un estudio de todas las plantas, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que eso tiene un costo, ese inventario, a lo mismo que no me recuerdo si en el grupo de Gilda van a hacer algo similar, igual de las plantas, por ejemplo, inventariarla, porque eso es un trabajo, tiene un monto, tiene un costo, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá digo estudio de inventario de atractivo turístico, en el caso de Daniela creo que sería estudio eh, no de atractivo turístico, sino de las plantas que hay en el Purichimadre. Entonces, eso es ustedes que están en la parte turística, creo que es parte de su formación de ustedes, saben más que yo que para inventariar una planta no es solamente ponerle el nombre y nada de eso, si tiene una serie de pasos y lleva su tiempo, tiene su formato, ¿de acuerdo? Fíjense que también acá ponen desarrollo de propuestas de turismo en los escenarios turísticos, entonces acá ustedes tendrían, por ejemplo, el tema de capacitación, ¿no? Fíjense que ahí ustedes tendrían que poner un monto, constitución de la empresa. En este caso creo que no, porque ustedes no van a crear una empresa, simplemente van a hacer el proyecto. Pero si se crearía la empresa, por ejemplo, en la constitución de la asociación o de la empresa, eso también tiene un monto. Y ese monto, por ejemplo, va a ser lo que cuesta todo el tema del trámite hasta que ya la empresa esté registrada en Fundempresa, en la alcaldía, en la NIP, y si es en alguna otra asociación que normalmente también hay, se los puede poner. Luego tienen el tema de capacitación, miren, creo que en el caso de Gilda sí va a capacitación, el de Daniela no recuerdo, creo que no está, entonces van poniendo. Y aquí en el caso de licencia, fíjense que dice licencia acá, hay dos tipos de licencia. Una sería licencia de software y otra cosa sería licencia de funcionamiento. Por ejemplo, la alcaldía, normalmente cuando uno genera una nueva empresa, cuando uno crea una nueva empresa, la alcaldía esta licencia cobra como 400 bolivianos, 450, ¿no? Fundempresa cobra otros 450, fíjense, eso sería más que todas las partes desde el punto de vista licencia, ¿no? El NIP no tiene costo, el NIP no tiene para nada costo, por ejemplo, eso es gratuito siempre y cuando se tenga toda la documentación. Luego ya hay, por ejemplo, licencias de software. Por ejemplo, si esto es una empresa turística, sí o sí, digamos, necesita un software del tema turístico y todo lo demás. Entonces, eso también tiene un costo. Ya eso es más que licencia de funcionamiento y todo lo demás, permiso, es, por ejemplo, un activo intangible también, pero sí tiene un costo, digamos, ¿no? No sé si tienen alguna consulta ustedes en este punto, no sé si tienen alguna duda. ¿Qué me dicen? Dicen, dentro de nuestro proyecto también lo tenemos que detallar de la misma manera en que nos está mostrando este plan de negocio. Eh, sí, por lo que, si es que tienen, es decir, quiero que ustedes entiendan, no es que yo les digo, nosotros vemos todo, pero luego vemos qué es lo que entra en nuestro proyecto. Ahora, vean que yo acá les estoy mostrando dos cuadros, es decir, estoy mostrando el cuadro de toda la parte que son activos fijos, por ejemplo,
dentro de los activos fijos tenemos los activos, perdón, dentro de los activos tenemos activos fijos y activos fijos e intangibles, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, yo se lo estoy mostrando así en dos partes. Pero puede ser, por ejemplo, que en su trabajo ustedes solo entre capacitación nada más, digamos. Entonces, tampoco sería conveniente crear los activos fijos e intangibles con una sola línea ahí, digamos. Entonces, podríamos poner simplemente, por ejemplo, en su trabajo de ustedes, Gilda, activos fijos, nada más, ¿de acuerdo? Y en la tabla aquí poner, se detallan los activos fijos, tangible e intangible. Listo, entonces ustedes enumeran todos los activos en primera parte fijo y abajito ya. Aquí no le pondrían activo fijo, sino simplemente le ponen activo. ¿Me entiendes, Gilda? ¿No? Porque puede ser, por ejemplo, que en su trabajo solamente ustedes hagan capacitación, entonces eso no significa que ustedes necesitarían, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo, La- Alison. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Lice, en una consulta, del grupo de las frutas endémicas, nosotros vamos a realizar, elaborar manuales. ¿Eso dónde entraría el costo? Eso sería como activos intangibles, digamos. Acá. Acá ustedes tendrían que poner, por ejemplo, desarrollo eh, o manuales creo que PPM ustedes tienen de las buenas prácticas de manipulación de los alimentos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden poner, Sí, BPA. pueden poner manual de BPA creo que, o BPM, algo así, no me recuerdo. Pero Ya, ahí ustedes ponen y ponen en monto la cantidad y cuánto más o menos les saldría hacer ese manual y esa es su inversión. ¿De acuerdo? ah, ya, Lice. Claro, ahí por ejemplo, eso como que es un poco complicado si ustedes quieren ver cómo establezco el costo, ¿me entienden? ¿No? Y cómo le doy el costo a eso, digamos. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, ustedes dicen, vamos a comprar un mueble de escritorio, bueno, y llaman a cualquier empresa que venda mobiliarios de oficina y ellos le van a dar el precio, por último, hasta en internet uno pilla, digamos. Pero fíjense, ya por eso cuando nosotros hablábamos de los conceptos de la administración del proyecto, siempre dice que uno tiene que yo no le puedo discutir mucho a ustedes, y siempre se lo he tratado de hacer notar, en la parte turística, en la parte gastronómica, yo no le puedo discutir mucho ciertos aspectos que son bien técnicos y que ustedes lo conocen de la mejor manera, digamos. ¿Me entienden, no? En este caso, ¿a qué me voy con esto que le digo yo? Por ejemplo, si el grupo de Gilda, por ejemplo, y ahí el grupo de Eduardo también, que son los que están haciendo manuales, por ejemplo, ellos ya tienen que sentarse, hacer un análisis y lo ideal, por ejemplo, es que uno tenga experiencia en hacer manuales y uno dice, mira, para hacer este manual nosotros vamos a necesitar 2 personas, el costo hombre o por hora va a ser tanto, se necesitan tantas horas, entonces su costo de este manual es tanto. Pero hay que ser conscientes, es decir, nosotros no tenemos mucha experiencia en eso, entonces lo que se podría hacer es poner un costo aproximado, digamos. ¿Me entienden? Poner un costo aproximado. Entonces, por eso es que normalmente en la parte de proyecto juega mucho el conocimiento que la persona que tenga en la área técnica y también experiencia en desarrollo de proyectos similares. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el grupo de Gilda, que es el manual de PPMA de buenas prácticas alimenticias, PPA, ellos, por ejemplo, si tienen una experiencia en eso, ellos tranquilamente van a decir, mira, este manual va a costar tanto. Entonces, ¡pum!, colocan el precio. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vimos 2 cuadros, miren, que es para que ustedes vayan trabajando, el de activo fijo y el de activo fijo sin tangible. No es necesario que hagan los dos separados si es que no tienen muchos activos fijos sin tangibles, da para crear uno solo. ¿De acuerdo? Bien, vean, acá ya tenemos nosotros la amortización de los activos intangibles, ¿no? Dice, los gastos preoperacionales se extienden gradualmente durante un periodo de 10 años. Las amortizaciones, dice, de dicho, por ejemplo,
activos se calculan a continuación. Fíjense que el estudio de atractivos turísticos, desarrollo de propuesta, constitución, capacitación, licencia, dice que todo esto se deprecia en 10 años. Es decir, que anualmente este monto de acá pierde su valor en un 10%. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tendríamos que revisar, por ejemplo, el siguiente cuadro. ¿A dónde está? Miren, aquí estoy mostrando nuestro cuadrito, ¿no? Revisar cómo está esa parte. Miren, acá, por ejemplo, dice canal, estante, alambrado, muebles y enseres en las viviendas para el personal, tinglado, camino, caña, fideo. Miren, acá tengo yo lo que es pozos petroleros, línea de recolección de la industria, equipos de campo de la industria petrolera, planta de procesamiento, ducto de la industria. Entonces, fíjense, según nuestra legislación nuestra de nosotros, no tengo yo lo que pierda su valor, lo que es, por ejemplo, estudio. Vean, no tengo acá. Miren, por ejemplo, frutas sí. Si son frutales, plantas frutales, dice que su vida útil de esa planta frutal son 10 años y cada año se deprecia, por ejemplo, el 10%. Pero si ustedes observan, yo no tengo la parte de estudio, digamos, ¿no? Entonces, vean acá está edificaciones, muebles, maquinaria, barco, lancha, animales de trabajo, herramientas, reproducción de hembra, equipo de computación. No hay, miren, sí los almacenes tinglados no lo tengo yo acá. Entonces, por ejemplo, este punto que le estoy mostrando de la amortización no entraría según nuestra legislación nuestra. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí está, fíjense, los activos intangibles se amortizan. La amortización es la cuota fija que se establece por el periodo contable como consecuencia de inversiones o gastos anticipados. Los que no son endosables en un año, periodo contable, permitiendo de esta manera a la empresa la racionalización del gasto en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, no lo depreciaríamos nosotros, simplemente lo dividimos los gastos en nuestro flujo, digamos, ¿no? Y acá, esto sí, ya vieron que esto sí, ¿no? Ya ustedes lo tendrían ahí, por ejemplo. Bien. Ahora, vamos por acá. El capital de trabajo, miren, que es otro cuadro que ustedes necesitarían hacerlo. ¿De acuerdo? Es otro cuadro que sí necesitaríamos hacerlo. Ese capital de trabajo es en la preinversión, ¿no ves? O dentro de la inversión. Más que todo el capital de trabajo va en la parte de es decir, no tanto como preinversión, sino en la preoperabilidad del proyecto, es decir, la preoperabilidad del proyecto en la etapa de ejecución de llevar a hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, ok, presupuesto preoperativo, entonces, ¿no? Claro, claro, exacto. Entonces, fíjense, el capital de trabajo, las inversiones en capital de trabajo son los recursos necesarios en forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto y en el inicio de su funcionamiento. En el proyecto es importante disponer de recursos para cubrir los costos operacionales del primer mes que permitan el adecuado desarrollo de las actividades. Fíjense que acá, si bien este capital de trabajo juega un monto bastante fuerte en la parte preoperacional para ejecutar el proyecto, pero también va a depender mucho del proyecto. Siempre se da también un capital de trabajo para que digan, una vez entre en funcionamiento la parte operacional del proyecto, vamos a tener que tener un capital, por ejemplo, que nos permita funcionar sin problema, que funcione el proyecto durante 6 meses. ¿Me entiende? También eso es considerable, digamos, como el capital de trabajo. En el proyecto, para calcular el monto de inversión en capital se aplicará el método del periodo de fase, que consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que debe financiarse desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por ventas del producto, que se destinará a financiar el periodo de fase siguiente. En este caso, el cálculo debe finalizar desde la realización de los diagnósticos iniciales hasta el monto en que se efectúa el primer pago
del turismo que hay ingresado. Fíjense que entra la parte de diagnóstico, ¿no? Es decir, lo que más o menos preguntaba Leonel, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿vas solo a la parte operacional o vas a la parte preoperacional? Entonces, en este caso, el mayor monto que se va a invertir en capital de trabajo normalmente es en la preoperacionalidad y una parte ya en la operación. Pero hasta que ya haya ingreso. Una vez haya ingreso, ya ese ingreso como que va a hacer que funcione el proyecto, sería que se autofinancie si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Como el primer año será utilizado básicamente para costos relevantes como estudio, diseño final, organización, capacitación, planificación del proyecto, revisión biográfica, entre otros, el cálculo de la inversión del capital de trabajo en el primer año dependerá de estas actividades. Por tal motivo, se presenta a continuación dos cálculos de inversiones, el cual se determina por la expresión. Ahorita tenemos que ver a qué nos referimos con CA, por ejemplo, ND, por ejemplo, y esta partecita. Mira. Donde CA es el costo anual y el NA es el número de días de desfase. Entonces, en la tabla 19 se presenta el capital de trabajo necesario para el giro normal del proyecto. Aquí también. Esto sí ustedes van a... No es necesario que hagamos este cálculo de acá. No es necesario. Es decir, podríamos hacerlo nosotros, por ejemplo, ¿no? Podríamos tranquilamente, por ejemplo, sacar eso de ahí, miren, esta parte de acá. Pero no es necesario. Acá, por ejemplo, lo que sí sería importante nosotros un poquito acá, tomar en consideración lo siguiente. Aquí. ¿No? Organización comunitaria, ¿cuánto nos va a costar? El primer mes dice $100, 100 euros. Difusión, ¿cuánto vamos a estar en difusión? Equipamiento, por ejemplo, infraestructura, asesoramiento técnico. Entonces ahí yo tengo ya un subtotal de 1.433. Pero este sería como que el primer mes, ¿no? Ahora, amortización del capital de trabajo, ya eso antes de seguir acá, vean que acá se está poniendo como organización comunitaria, difusión, equipamiento, infraestructura, asesoramiento técnico. En este punto de la infraestructura y equipamiento, no quiero que ustedes lo vean como que ¿por qué está en capital de trabajo equipamiento? Si equipamiento tendría que estar allá en activo fijo, ¿sí o no? Lo que pasa que puede ser que en este proyecto se haya alquilado equipamientos para hacer todo esto de acá. Entonces, cuando uno alquila, ese bien, ese equipo no entra como un activo fijo, sino entra como capital de trabajo. ¿Me entienden, no? Entonces, acá, por ejemplo, podríamos tener alquiler de casa, creo que sería mejor, o alquiler de salón para llevar a cabo las capacitaciones, digamos. Podríamos tener eso. Fíjense que acá tengo asesoramiento técnico, que este asesoramiento técnico tranquilamente podría ser, por ejemplo, trabajo de campo. ¿Me entienden? Es decir, por ejemplo, ustedes hicieron encuestas, vamos a poner entre comillas que fueron al lugar o la hicieron de forma manual, aunque la hayan hecho por internet, pero igual tuvieron un tiempo, entonces eso tiene un costo, entonces ustedes tendrían que ponerle un valor, entonces dirían toma de encuesta o encuesta directamente y ustedes ponen un monto. ¿Me entienden? Entonces, en el capital de trabajo vienen a ser todos los costos que ustedes utilizaron inclusive para hacer el documento que ustedes van a presentar al final del trimestre. ¿De acuerdo? No sé si me entendieron esto de capital de trabajo. Miren, no sé si ustedes me captaron lo que quería mostrarles en la parte de capital de trabajo, por ejemplo. Ahora, en la parte de capital de trabajo, yo quiero que ustedes tomen, en este otro ejemplo, tal vez ustedes lo van a notar mejor. Miren, acá les estoy compartiendo un Excel donde ustedes tienen, por ejemplo, lo que sería el capital de trabajo, lo que ustedes necesitarían. Ayudante de cocina, chef, gerente general, los hoster, jefe de contabilidad, jefe de mesero, jefe de operación, limpieza, mesero y seguridad. Vean que esto para nosotros también viene a ser lo que necesitaría un capital de trabajo mensual. ¿Me entienden? Es decir, pero eso ¿hasta cuándo? Hasta el momento en que el negocio empieza a generar recursos. Es decir, ¿de acuerdo? Que esto en realidad ya se transformarían como nuestros costos fijos, ¿no?
esto ya de aquí para adelante como que se transformaría en nuestros costos fijos también. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es lo que apuntamos con esto de acá, que ustedes vean más o menos qué es lo que necesitarían ustedes como capital de trabajo, digamos, ¿no? Capital que ustedes sí o sí necesitan para que funcione. Sí o sí necesitan para que funcione, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué me dicen? A ver. Perfecto. Creo que no, ¿no? Creo que no. Dice, ¿Sí? yo le siento una duda. Si ahí, como mencionó, vamos a poner, digamos, un, ¿cómo se llama? El salario que es nomás, o sea, el básico. No, eso va a depender mucho de cómo ustedes, por ejemplo, si ustedes van a contratar una secretaria, digamos, pues, vamos a ponerlo ahí, ustedes ponen cuánto le van a pagar a la secretaria, si es el salario básico, el mínimo nacional, por ejemplo, le ponen ustedes 2.122, digamos, ¿de acuerdo? Ahora, si le van a pagar más, ustedes ponen un monto, el monto que corresponde, digamos, ¿no? Sí, porque puede ser de que cobre más la persona o se le pague más. Entonces, ahí ustedes lo que van a tener que poner el costo que ustedes van a pagar. No es, como le digo, poner, por ejemplo, todo salario mínimo, sino depende al cargo que ustedes le den o tenga la persona, ya con eso ustedes cubren. Por ejemplo, en el otro cuadro que yo le estaba mostrando a ustedes, que era este de acá, por ejemplo, fíjense que el ayudante yo le estoy poniendo 450 euros diarios. ¿Me entienden? Puede ser menos, puede ser más, como le digo, pero acá yo estoy trabajando por día, entonces por cantidad yo pongo acá, miren, 2 por 450 son 900. Por 30, si ustedes multiplican 900, por ejemplo, y acá yo tengo 30, fíjense que los dos ayudantes de cocina me cuestan 27.000 bolivianos mes, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero otra alternativa sería que yo ponga directamente acá cantidad 2, costo mes, así, costo mes o precio mes, por ejemplo, dependiendo, precio mes. Y yo aquí, por ejemplo, le ponga que mensual gane cada uno, no sé, pues 5.000 euros. Entonces, wow, claro que aquí está multiplicado todo eso. Entonces aquí yo tendría que multiplicar este valor por este valor de acá. Y eso me da 10.000, digamos. ¿Ya? Es decir, pagaríamos 10.000 ahí, bolivianos o euros. Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, ya eso va a depender de ustedes, cómo ustedes lo manejen, digamos, ¿no? Cómo ustedes lo vayan a trabajar, digamos. Entonces, ya en función de eso, ustedes tienen, digamos, ¿no? Algunos, para no complicarse, digo la cantidad, sueldo mensual, y eso lo multiplico, digamos. Si necesito 2 ayudantes, multiplico 2 por ese sueldo, ya tengo ahí el total, digamos, ¿no? Por mes. ¿De acuerdo? Entonces ya con eso ustedes tendrían ahí su capital, en este caso de trabajo. Perfecto. Bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda para volver acá. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Nada, no los escucho. Creo que estamos bien, ¿no? Perfecto. Los espero acá. O bueno, me esperan un ratito ustedes. En sí, vean, si ustedes han podido analizar, y yo le he comentado a ustedes, no hay como que una estructura que así tenemos que hacerlo.
va a variar mucho de acuerdo al proyecto que nosotros tengamos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que verlo, ¿no? Pero primero sí necesito que trabajen ya en sus activos, a fijo y a tangible e intangible, y eso va a depender. Capital de trabajo, qué es lo que ustedes van a necesitar. Bueno, esto ya la amortización del capital de trabajo, por ejemplo, vean, acá dice, una vez determinados los montos de inversión del proyecto, hay que analizar el financiamiento, fuente de recursos que cubrirá el valor total de la inversión. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que había dos formas de cómo nosotros, por ejemplo, cubríamos nuestra inversión, nuestro capital de trabajo? Y eso es lo que vamos a llegar acá, ¿no? Para desarrollar este proyecto se necesita tanto del financiamiento interno como del externo. El financiamiento interno se compone de las aportaciones del capital efectuado por los socios y el financiamiento externo es el otorgado por el sistema financiero. ¿De acuerdo? Veíamos que había dos fuentes. La fuente interna, este tipo de recursos se caracteriza por su estabilidad, es decir, que no tiene fecha específica para su devolución y no genera interés, ¿no? Los recursos de la fuente interna deben cubrir todas aquellas inversiones que luego pueden constituirse en objeto de garantía para acceder a créditos externos. Y bueno, las fuentes externas la constituyen las organizaciones ajenas a la empresa, especialmente las instituciones financieras. Por ejemplo, ahorita Bolivia está recurriendo a financiamientos externos, ¿no? Es decir, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Fondo de Fomento y a una serie de instituciones para obtener dinero, prestarse dinero. Entonces está con fuentes externas para diferentes tipos de proyectos o necesidades, ¿no? Ahora, ¿podría tener alguna fuente interna? Sí, podría sacar, digamos, ¿no? Podría sacar, por ejemplo, de lo que ustedes normalmente, Bolivia cuenta con sus reservas, podría sacar de ahí, ¿no? Pero eso, como le digo, ya va a depender, digamos, ¿no? Entonces, en el proyecto, creo que todo, no sé, eso va a depender mucho del monto, pero creo que en este caso iríamos con fuente interna. ¿Cuál es la diferencia que nosotros hagamos la amortización del capital con fuentes internas? Que en este caso, cuando nosotros hacemos con una fuente interna, no vamos a tener que hacer, por ejemplo, nuestro cuadro de amortizaciones, no vamos a pagar interés, que eso es lo que vieron ustedes cuando les mostré el cuadro de la AFI, ¿no? Estaba, no sé, ¿a cuántos años yo voy a prestar, por ejemplo? A 5. Entonces, perfecto. ¿Cuánto es mi tasa de interés que voy a prestar? Entonces, fíjense que esa tasa de interés, el costo, el valor que tiene el dinero en el tiempo, el concepto que definíamos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Si ustedes van por este camino de acá, dice, mi proyecto va a costar, no sé, $5,000. ¿A dónde lo sacamos eso? Ah, bueno, lo vamos a sacar de fuentes externas. Entonces, eso significa que tenemos que ir a un banco, solicitar el préstamo, ver a cuántos años nos prestan y pagar mensualmente el interés. ¿De acuerdo? Perfecto. Y a continuación se presenta la tabla de amortización del préstamo. Fíjense que lo va a hacer con préstamo acá. La tabla de amortización del proyecto por cuota fija al 10%, ¿no? Entonces acá ustedes tienen el total, ¿no? Necesitaban un total de, ¿cuánto sería acá? De 34.400. Ese es su monto, su saldo. Entonces, para hacer el proyecto necesitan este monto y fíjense cómo ustedes van pagando estos montos, esta cuota fija, a 10 años. Entonces, ustedes pagan, y esto es lo que se paga de interés, 21.584,42, es decir, para obtener, fíjense, 34.400 bolivianos, dólar, euro, la moneda que ustedes quieran, nosotros en 10 años tuvimos que pagar este costo. Este es el costo de dinero en el tiempo. Es decir, para tener 34.000 dentro de 10 años, nosotros pagamos 55.984. ¿De acuerdo? Una vez determinados los montos de inversiones del proyecto, hay que analizar el financiamiento fuente de recursos que cubrirá el valor total de las inversiones. Para desarrollar este proyecto se necesita tanto el financiamiento interno como el externo. El financiamiento interno se compone de las aportaciones de capital efectuadas por los socios y el financiamiento externo es otorgado por un sistema. Es
en el caso de este proyecto, la fuente de financiación interna se compone por la mano de obra de los comunarios que trabajarán en el proyecto ofreciendo servicios y bienes, y la municipalidad, digamos, ¿no? Entonces ahí ustedes, como pueden observar, no siempre puede ser de plata, no siempre puede ser de dinero, digamos, ¿no? También puede ser que ustedes digan, bueno, para llevar este tipo de proyecto, nosotros vamos a conseguir una X cantidad de dinero, pero toda la que es la parte, por ejemplo, de mano de obra la pone el municipio. Por ejemplo, yo le decía siempre, yo le comentaba que yo soy del lado de Puerto Suárez, de Yacuce. Y por ejemplo, de Yacuce pasa unos 300 metros, será del pueblo, pongámosle 500 metros, pasa el gasoducto. Y por lo que pasa el gasoducto ahí cerca, el gasoducto que lleva el gas a Brasil, la empresa que es GTB, que es la transportadora de gas, por ejemplo, ellos tienen proyectos que le llaman sociales. Entonces, lo que hacen es reunirse con la comunidad y dicen, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer ustedes? Y dicen, bueno, nosotros queremos hacer, no sé, baños, digamos, para el colegio. Ah, perfecto, entonces se trabaja en el proyecto, se hace y dice, bueno, GTB dice, bueno, nosotros como GTB, desde el punto de vista social, le vamos a poner todo lo que es material, ¿no? Pan le vamos a poner. Pero ustedes como comunidad, ustedes tienen que poner la mano de obra. Entonces, fíjense que ahí son proyectos, se podrían decir, sociales, que tienen un beneficio social, una empresa privada está dando el aporte, pero no lo da todo. Entonces, tranquilamente podría, por ejemplo, Itacamba, que está en Yacuce igual, Itacamba normalmente tiene un presupuesto anual, digamos. Entonces, se desarrollan proyectos y dice Itacamba, nosotros ponemos todo el proyecto, es decir, en todo el proyecto vamos a poner todo lo que es el material que se necesita para hacer la obra, la mano de obra, pero esta parte de acá lo va a poner el municipio. ¿Me entienden? Entonces se trabajan de esa forma. Hay diferentes tipos de forma de manejarse en los proyectos. ¿Por qué le comento esto? Porque, por ejemplo, en su proyecto de la fruta, del plátano macho, por ejemplo, este proyecto que tienen ahí del tema del COVID, que es adquirir equipos para que los turistas ingresen con mayor seguridad y haya genere movimientos. Casi todos los proyectos de ustedes, a excepción de uno, tienen más un beneficio social. Entonces ustedes pueden ir, bueno, mire, señor alcalde, nosotros tenemos este proyecto, nos gustaría llevarlo adelante. ¿Cuánto está dispuesto a poner el municipio? Ya, bueno, evaluará el municipio, ya ustedes consiguen una X cantidad de dinero y se van a las empresas privadas. Entonces la empresa privada le va a decir, bueno, nosotros le podemos dar tanto, nosotros le podemos dar tanto. Entonces, de esa forma también se pueden hacer proyectos. Es decir, no es necesariamente de que nosotros financiemos de algún banco cuando son proyectos más sociales, ¿no? Sino en la forma, por eso le decía, ¿cómo me convences? ¿Cómo me convences que tu proyecto como alcalde o como gerente de una empresa, que si bien son proyectos sociales, pero ¿en qué me beneficia, digamos, a mí? ¿En qué me beneficia, digamos, no? Fíjense, un hecho peculiar se dio el día de ayer, y creo que todos lo vieron, el tema de la señorita esta auxiliar de enfermera, auxiliar de enfermería, o la que trabajaba en este centro donde le toman la foto en plena lluvia, en plena agua, mostrando ahí que estaba sacrificado su trabajo y todo lo demás después de 12 horas de trabajo. Y fíjense que analizando el FEI, y bueno, las mismas noticias, hubieron empresas que, por ejemplo, les regalaron, ¿no? Es decir, le han regalado, por ejemplo, todo lo que es equipamiento de bioseguridad, digamos, todo lo que es bioseguridad. Pero uno dirá, wow, son buena gente estas personas, digamos. Es decir, lo está haciendo desde un punto de vista social, wow, esta empresa es aplaudible. Pero fíjense, si esta empresa quiere pagar, por ejemplo, para que su publicidad salga al mediodía o en la noche, en un horario donde los costos de promocionar algo, de publicitar algo en los canales de televisión es caro, ¿me entiendes? Y esta persona que hizo ese gesto, lo donó, lo regaló, como quieran llamarlo, está sacando doble partida. ¿Me entienden, no? Entonces, hay muchos proyectos que no solamente lo hace la empresa porque, bueno, se ve bonito, se ve interesante, sino
mucho desde su punto de vista marketing dice, sí, hagámoslo. Nos interesa porque si logramos el proyecto de la forma como está planteado, vamos a tener publicidad gratis. ¿Me entienden, verdad? Entonces también hay formas y formas de cómo promocionar la empresa. Es decir, por eso se dice que en la vida nada es gratis, digamos, ¿no? Porque siempre las personas que dan, son raras las personas o empresas que dan desde forma anónima. Es decir, eso es un gesto que, por ejemplo, cuando uno dona de forma anónima, que nadie sepa dónde salió ese dinero, eso es un gesto sin un fin publicitario, sino es porque yo quiero dar. Pero si ustedes observan, la mayor parte de las empresas no hacen eso ahí. Ellos siempre tratan de que pum, salga su marca primero. Entonces, ellos no están donando. Lo que ellos están haciendo es una forma de publicidad. ¿Me entiendes? Entonces, no sé si será cierto, por ejemplo, no logré verlo en la noticia, pero esta empresa que trae las motos Honda, supuestamente salió ahí en el Facebook, bueno, eso lo vi en el Facebook, que le había regalado una moto. Entonces, fíjense que si eso logra salir en las noticias, no, pues es bastante publicidad. Entonces, los proyectos, hay ciertos tipos de proyectos, ciertas cosas que hay muchas empresas que lo hacen, no con el fin de, wow, quiero aportar a la comunidad, sino con el fin desde el punto de vista publicitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi pueblo la plaza la hizo Cemento Cama con el municipio, digamos, ¿no? Entonces ustedes llegan, por ejemplo, en todos los asientos está el logo de Itacamba, digamos, ¿me entienden? Entonces, como publicidad pura, digamos. Entonces, si bien tiene desde el punto de vista que se llama esto de responsabilidad social, pero esa responsabilidad social la convierten también en publicidad. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Creo que los dormí, ¿no? No, dicen, yo le quería aportar eso mismo que dijo hace un momento porque nos dieron una pequeña conferencia, una clase igual sobre programas de estrategia de responsabilidad social que aquí no se conocía y bueno, ahora están optando por eso, ¿no? Por dar a conocer. Claro, es decir, toda empresa relativamente grande, de mediana oeste, ellos pueden tener, y bueno, si bien no hay todavía en Bolivia hasta donde sé una norma, una ley que, como en otros países, por ejemplo, de que si ustedes hacen este tipo de responsabilidad social que se llama, no sé, eh, aportan a una entidad o una fundación o generan nuevos proyectos, por ejemplo, sus impuestos pagan menos. Como que no se da todavía, pero sí la mayor parte de las empresas, como leo, una de las empresas que maneja muy bien el tema de responsabilidad social, por ejemplo, es el tema de GTB, la que le digo, porque yo he visto muchos proyectos, no solamente en mi pueblo, digamos, sino en todos los pueblos que están al lado del gasoducto, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, y otra, bueno, de cerca que lo estoy viviendo y he participado en alguno, es lo de Cemento Camba, como le digo. Es decir, por ejemplo, ellos, uno dentro de sus primeros proyectos sociales de responsabilidad social, hicieron la plaza, luego el siguiente año, porque ellos de su utilidad tienen que destinar un X porcentaje. Entonces sacan ese X porcentaje y con ese porcentaje, por ejemplo, pavimentaron la entrada al pueblo, pavimentaron alrededor de la plaza. Para el siguiente año, por ejemplo, construyeron un parque, una cancha de fulbito, todas esas cosas. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de proyectos sociales, ellos hacen mucho, digamos, mucho énfasis. Y eso también como que, fíjense, inauguran algo y le meten publicidad también, como le digo, es ambas cosas, digamos. Hace un beneficio al pueblo, que es para todo, pero al mismo tiempo también les sirve de publicidad, digamos, ¿no? Les sirve, inclusive Itacamba ha ganado los premios como mejor empresa de responsabilidad social a nivel Bolivia, digamos, ¿no? Porque trabaja, por ejemplo, con toda la zona casi de la Germán Busch, por ejemplo, en diferentes tipos de proyectos. No solamente desde el punto de vista obra, por ejemplo, hace capacitaciones, por ejemplo,
llevó a Infocar, lo llevó a mi pueblo, ahí lo tuvo creo un año, porque Infocar tiene ese boom, ¿no? Donde enseñan computación y todo eso. Entonces Itacamba agarró y dijo, bueno, necesito que todos los jóvenes, niños del pueblo y los señores o señoras que quieran, se armó un proyecto donde Itacamba iba a llevarlo a Infocal con sus profesores a que le pasen clase, digamos, ¿no? Entonces, fue un proyecto interesante, casi todos los niños, todos los jóvenes y personas mayores accedían al curso de forma gratis. Itacamba le daba todo, digamos, es decir, desde lapicero, cuaderno, lo uniformó, todo eso. Entonces, fíjense, son proyectos que esos son proyectos de impacto, si quieren ustedes, a mediano plazo, ¿no? Es decir, le enseñó a usar la tecnología. El siguiente proyecto que se está trabajando, por ejemplo, es el tema de que llevarlo al CBA, ¿no? Es decir, que todos aprendan inglés, digamos. Entonces, vean que son situaciones donde Itacamba invierte supuestamente en la responsabilidad social. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa en el lugar de esa característica y tenemos un proyecto que beneficie, que sea de beneficio social, uno puede ir y presentarlo. ¿Me entienden? Puede ir a presentarlo. O tal vez no como Valentín, porque tal vez yo no tenga mucha llegada. Entonces me voy al pueblo, sé quién es la persona encargada de la comunidad a hacer ese laxo, entonces le presento a esta persona y esta persona va a Itacamba y dice, mira, tengo este proyecto, me parece que es muy bueno, lo socializa, todos quedan de acuerdo y pum, Itacamba se encarga de hacer la ejecución, digamos, ¿me entiendes? Es decir, son situaciones que apoya, hay un beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, en esto de cómo consigo yo los recursos para hacer un proyecto, hay varias formas de hacerlo, mucho más si es un proyecto social. De lógico, si es un proyecto personal, Itacamba, por ejemplo, en mi pueblo, apoyaba a los proyectos personales. ¿Qué es un proyecto personal? Por ejemplo, en uno que yo colaboré mucho, por ejemplo, ahí con los carpinteros, fue que Itacamba utiliza mucho los palets. Los palets son esos que ustedes saben, donde van las bolsas encima, ¿no? Esos cuadrados de palo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Itacamba? Bueno, nosotros necesitamos tantos palets mensual. Ustedes, lo de la comunidad, pueden hacerlo, pero para hacerlo necesitan conformarse una empresa. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, trabajamos el proyecto, se lo presentamos a Itacamba y dijo Itacamba, perfecto. Antes de iniciar este proyecto, todos los que son carpinteros necesitan capacitación. Entonces nos pidieron que modifiquemos el proyecto, entonces modificamos el proyecto, pusimos capacitación. Itacamba contrató a personas que manejan bien el tema de cómo crear empresa, como el tema impositivo y todo eso, y los capacitó a los carpinteros. Perfecto. Ya estaban capacitados en cómo crear la empresa, cómo administrarla a la empresa, cómo establecer sus costos y todo lo demás en la parte impositiva. Perfecto, dijo. Ya cumplimos la primera fase. La segunda fase, dijo, bueno, hay que capacitarlo en el tema de la seguridad. No es que ya yo soy carpintero y sé hacer esos palos para mí. No, primero la seguridad. Entonces, cómo manipular los equipos, poner lo que llaman nuevamente protección personal, los PPS, qué tipo de PPS, cómo funciona, cómo los primeros auxilios. Perfecto. Y fíjense, una vez cuando se tuvo toda esa etapa, recién Itacamba dijo, empecemos a la producción. Pero igual, todo por fase y con proyecto. Entonces, eso también, fíjense que muchos carpinteros que, bueno, hacían, no sé, pues sillas, hacían meses, todo eso, agarraron un contrato mensual, es decir, por 5 años, 3 años, donde Itacamba le compra sus pales mensualmente, digamos, ¿no? Entonces ya es algo que beneficia, pues, ¿no? Entonces, ese también hay proyectos, pero esto funciona mucho, este tipo de proyecto social, privado comunitario, como se le diga, cuando hay empresas en los lugares, empresas que normalmente son empresas de mediana hacia arriba, digamos, ¿no? Donde establecen ese tipo de alianza. Inclusive Itacamba le dio toda la maquinaria, digamos, ¿no? Le ayudó, le dio el capital de trabajo, si ustedes quieren, inicial,
a fondo perdido de todo lo que eran las maquinarias del tema de la carpintería, digamos, ¿no? Lo mismo hicieron, por ejemplo, con la parte del catering. Lamentablemente la parte del catering no funcionó. Fue un proyecto que relativamente fue un fracaso, por lo que no hubo una coordinación entre los integrantes, porque normalmente no es que a una sola persona se lo dan, sino es a un grupo de personas, porque este tipo de proyecto trata de financiar a un conjunto de personas, ¿de acuerdo? Entonces son situaciones donde uno tiene que apuntar cuando hay este tipo de empresas, es decir, cómo lo armamos, y estas empresas le dan, como le digo, en la parte, por ejemplo, a mí me dio mucha pena en el tema de catering, porque Itacamba invirtió en horno, cocinas industriales, invirtió en todo lo que era heladera, estos freezer grandes, mesa, todo eso, y lamentablemente no logró, digamos, las personas involucradas en esto, no se logró. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta ustedes en este tema. Lo que quiero, antes, si tienen alguna duda, entonces, para terminar esto y ya poder hacer nuestra evaluación económica, es que vayan trabajando en sus activos intangibles, activos fijos o tangibles y la parte del capital de trabajo. ¿De acuerdo? Ya con eso nosotros tendríamos la parte que nos interesa, ¿no? No sé si vamos en algún otro proyecto, pero igual lo vamos a conversar, que son los ingresos del proyecto, porque casi no todos se va a medir el ingreso, ¿me entienden? Entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, un poquito esto, ¿de acuerdo? Y ya con eso armamos lo que, fíjense, lo que ustedes conocen con el tema de, que está acá abajo, tendría que estar, del BAN y el TIR, y evaluamos su proyecto. Aquí está, ¿no? Valor actual neto, ¿no? Ya la conocen esa parte, cómo funciona, y la tasa interna de retorno, que es el TRIN, y la beneficio-costo, que también hicimos un ejemplo, y aquí está la tablita. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta ustedes, por ejemplo. ¿Qué dice Gilda? Se durmió Gilda. Sí, Lizan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? Licenciado, lo último para aclarar. Lo que pasa es que yo ya estoy creando una empresa, pero es una pequeña empresa. Y referente a esos ejemplos que dio sobre la carpintería, Ujú. si yo quisiera incluir, digamos, como estrategia ese programa de responsabilidad social para presupuestarlo, ¿iría como capital o como activo Eh, intangible? Claro, una parte vas a tener de lógico la parte capital y otro ya es esta parte de acá. Si bien aquí, por ejemplo, no se habla de, por ejemplo, cuánto te costaría cada pale, nada del estilo, porque es más turístico esto, pero te da la pauta, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá tú tienes, aquí en la parte esta donde está ingresos operacionales, en esta parte ya tendrías que vos, por ejemplo, ver si es carpintería, dependiendo qué tipos de muebles vas a hacer y cuánto pretendés fabricar al mes, por ejemplo. Suponete que si es una carpintería, en este proyecto que yo te hablaba era solo pala. Eso no implicaba, por ejemplo, que la misma carpintería pueda hacer otro tipo de mueble o otra carpintería entonces, por ejemplo, Itacamba, el contrato era que necesitaban 5.000 pales al mes. ¿Me entiendes? Entonces, cada pallet, ¿cuánto es tu costo de fabricación? ¿Cuánto te sale? Y al final tenés vos tu costo de venta. Entonces, vos tendrías que tener, en este caso, el ingreso, cuando hablamos como ingreso, ya es el ingreso total, digamos, ¿no? Es decir, ya tú estableces cuánto te va a salir, por ejemplo, dependiendo, como te digo, no sé, si tú quieres hacer este tipo de idea que te comentaba de este proyecto, vos dices, cada pallet estaba entre, por ejemplo,
130 y 50 bolivianos porque habían dos tipos de pallet. No, perdón, 100, 110 y 130 era. Entonces, si vos multiplicas 110 por 5.000, eso es tu ingreso mensual. ¿Me entienden, no? Entonces, tu ingreso mensual es eso. Es decir, así lo tendrías que establecer tus ingresos tú, digamos. Ahora, tu capital de trabajo es cuánto vas a gastar en personal para hacer ese ingreso. Eso es lo que normalmente se llama el capital de trabajo, es decir, es lo que tú pagas por la mano de obra. ¿Me entienden? A eso se refiere, por ejemplo, cuando tú hablas de capital de trabajo y tenés tu ingreso. Entonces vos vas a tener, por ejemplo, tu capital de trabajo, todo lo que es tu mano de obra, también vas a tener lo que es energía eléctrica, servicios básicos, todo eso, tenés un costo y ahí vas a determinar cuánto lo podés vender tu producto. La diferencia de eso es tu utilidad, digamos. ¿Me entienden, no? Puede ser que... Entonces, de ahí sale, entonces, de la utilidad saldría para lo que son esos programas de responsabilidad social, ¿no? Es para capacitar a mi personal, digamos, yo tengo un personal de 5 personas y Ya, produce, en realidad ya hace como unos 3 años atrás está elaborando lo que son los pales y solamente se dedican a eso, no es una gran carpintería. claro, Y el servicio que brindan, aparte, son sobre barnizado y laqueado, pero son, digamos, a casas particulares, no lo realizan, digamos, no lo fabrican. ya. Por eso te debo decir, ahora, lo que tenés que ver es dos cosas. Es decir, una es que, por ejemplo, si tú quieres poner el tema de responsabilidad social en tu proyecto, podrías ponerlo, pero tendrías que ver cómo lo redistribuyes, digamos. ¿Me entiendes? Porque hasta donde yo sé, bueno, Itacamba, creo que Itacamba saca entre el 1 al 2% de sus utilidades para responsabilidad social. Entonces, te imaginas, esos montos altos, digamos, ¿no? Porque inclusive Itacamba cada año trae, ahorita ya ha aumentado, creo que está trayendo a cuatro jóvenes que salen bachiller, otro proyecto, por ejemplo, trae 2 mujeres, 2 hombres, y lo hace estudiar, digamos, le paga todo el estudio en Infocal, digamos. ¿Me entienden, no? Entonces, se tendría que ver, digamos, cómo lo pretendés encarar, digamos, ¿no? Ahora, son situaciones donde relativamente son montos altos, digamos. Ahora, si solamente tú, por ejemplo, como responsabilidad social quieres aportar algo a la comunidad donde está tu carpintería, lo puedes hacer, digamos, ¿no? Ahora, una responsabilidad social también no es solamente que tu empresa aporte dinero, sino que también puede ser de que veas la forma de cómo beneficias de alguna otra forma a la misma comunidad. Por ejemplo, en mi pueblo hay otra empresa que es la que saca la piedra para hacer el cemento. Entonces, esta empresa, por ejemplo, ellos lo que hacen es, vos vas a construir tu casa. Sí, yo vivo en Yacuse, nací ahí, vivo ahí, tengo mi familia, todo eso, y yo quiero, por ejemplo, construir mi casa. Entonces, lo que uno hace es ir a su alcaldía, ir al alcalde, presenta la carta, el alcalde la autoriza, contacta de que sí, yo soy habitante de Yacuse, y esta empresa se encarga de traerme todo lo que es el ripio, digamos. ¿Me entiendes? Todo lo que yo necesite, materia prima, como que es el ripio, digamos, ¿no? Entonces, fíjate, no me cobra nada, solamente que me dice tal día, tal hora, se lo vamos a llevar, agarra, llega a la volqueta, le digo dónde me lo va a vaciar, toma la foto, me hacen firmar, pero no me cobra ningún boliviano. Entonces, también esa es otra, digamos, forma de hacer, como le digo, responsabilidad social, digamos, ¿no? Entonces, Sí, sí, no, ya lo entendí. Gracias. ¿listo? Ok. Sí, sí, listo. Bien, entonces el día de mañana ya vamos a hacer la práctica, ¿de acuerdo? Pónganle ahí presente, ya mañana hacemos la parte de práctica, pónganle presente, por favor. Presente, ¿no? A ver, gracias, Leonel.
Los otros se fueron, los otros. Ah, bueno, está ahí María Ivette. Está... Leonel, Icona, perfecto. Ya. Ok, entonces nos vemos el día de mañana, ¿no? El día de mañana, porfa.